abriendo líneas para un rápido desarrollo central, ocupando espacio inmediato y preparándose para desatar la actividad de las piezas. Iniciar una batalla siciliana tiene como objetivo alterar el dominio central de las blancas y crear desequilibrios dinámicos. Al iniciar el desarrollo hacia el centro, este caballo se prepara para disputar el control temático del flanco de las negras y potencialmente lanzar un ataque. Iniciar la configuración de Tarrasch. Prepararse para una sólida estructura de peones centrales y apuntar a un juego activo de piezas. Después de posibles intercambios de peones. Desafiando la estructura del centro. Este ataque de peón busca inmediatamente abrir líneas y crear tensión central para la actividad de las piezas. Abriendo la columna C para una actividad inmediata. Las negras entran en las líneas más agudas de la defensa francesa. Recuperar el peón con el caballo establece un control central y prepara un rápido desarrollo, desafiando el avance inicial del peón de las negras. Preparándose para escaramuzas tácticas. Este avance de peones reclama sutilmente territorio y desalienta las incursiones inmediatas de los caballeros. Desarrollar el alfil aquí prepara el enroque en el flanco de rey y ejerce presión hacia el centro. Desarrollar el caballo hasta su puesto avanzado natural en F6 lo prepara para el enroque y desafía el control central de las blancas. Salvaguardar a la monarca es primordial, y el enroque lo logra rápidamente, al mismo tiempo que lleva una torre hacia el centro para acciones futuras. Al abrir la diagonal para el alfil y reforzar la presencia central del caballo. Esta jugada se prepara sutilmente para desafiar el imponente peón blanco en D4 mientras mantiene abiertas las opciones para el desarrollo de la dama. Este movimiento, que agudiza la estructura central de peones, tiene como objetivo disputar el control de la casilla y restringir las maniobras del caballo negro, allanando potencialmente el camino para futuros avances de peones o actividad de piezas en el flanco de dama. Desarrollar el alfil hasta D7 anticipa la recaptura con esa pieza en caso de que el caballo de la dama blanca se aventure a C6, solidificando la cadena de peones y preparándose para un eventual desarrollo del caballo de la reina. Afirmando una presencia central, este caballo ocupa elegantemente un puesto de avanzada natural, reforzando la cadena de peones y preparándose para redesplegarse si las circunstancias lo exigen, mientras simultáneamente mira al flanco de rey y contribuye a una estructura de peones flexible. Desarrollar el caballo hasta C6 solidifica el control sobre la casilla central D4 y prepara para una posible expansión en el flanco de dama. Sin embargo, bloquea momentáneamente el camino del alfil de C8 hacia sus diagonales más activas. Intercambiar caballos aquí simplifica la posición, abriendo líneas y creando peones doblados para las negras en la columna C, lo que podría convertirse en una debilidad a largo plazo. Las blancas ahora tienen una ligera ventaja en el desarrollo y el control del peón central, preparando el escenario para una batalla estratégica. Esto también despeja el camino para que la dama blanca se vuelva potencialmente más activa. Abrir la diagonal del alfil libera las piezas del flanco de dama de las negras y las prepara para el enroque, al mismo tiempo que establece una estructura clara de peones. Al priorizar el rápido desarrollo del flanco de dama, esta maniobra tiene como objetivo conectar torres rápidamente y prepararse para posibles avances de peones en esa ala, al mismo tiempo que ofrece un refugio seguro para la dama frente a amenazas inmediatas y apunta a las casillas centrales.
Mover el alfil a E7. Un reposicionamiento aparentemente modesto. Es una retirada estratégica diseñada para proteger al rey y prepararse para el enroque. Al mismo tiempo que ofrece defensa pasiva al peón de D6 e indirectamente a la eventual salida del caballo en F6, consolidando la posición de las negras en esta estructura siciliana ligeramente estrecha. Desarrollar el alfil en esta casilla tiene como objetivo controlar la importante diagonal E4-D5 y prepararse para un posible avance del peón en el flanco de rey. El rey se esconde en un lugar seguro. Una precaución necesaria ya que la estructura de peones del centro se ha vuelto bastante sólida y ambos bandos están desarrollando sus piezas con una clara intención de enfrentarse. Esta acción de enroque no solo protege al monarca sino que también prepara a la torre para una acción potencial a lo largo de las ahora algo más abiertas columnas centrales. Una colocación deliberada. *TFD1 ** desvía una torre a la columna D, preparándose para desafiar esa importante columna abierta y potencialmente creando oportunidades de ataque contra el rey de las negras. Desarrollar el caballo en D7 prepara inteligentemente su transferencia a F6. Un objetivo estratégico común en esta variante siciliana. Al mismo tiempo que refuerza la estructura de peones y potencialmente crea un puesto de avanzada para el otro caballo en C5 si surge la oportunidad. Afirmar el control sobre la columna C con 13. TAC1 solidifica la presencia de las blancas a lo largo de esta columna abierta, anticipando futuras escaramuzas y ofreciendo flexibilidad para futuras operaciones. Explorar la reubicación de la dama en B8 anticipa una potencial tormenta de peones en el flanco de rey o busca conectar las torres de manera más efectiva, preparándose para un eventual avance. B5. Desafiando la estructura de peones del flanco de dama. Este movimiento intenta audazmente ganar espacio y potencialmente abrir líneas para las piezas blancas. Al solidificar el espacio en el flanco de dama, las negras pretenden crear una estructura de peones sólida y prepararse para un posible contrajuego, anticipando nuevos avances de las blancas en ese sector y buscando limitar su influencia. Al reposicionar el alfil en la columna B abierta, este movimiento prepara sutilmente para disputar el centro con un empujón de peón y al mismo tiempo salvaguarda al alfil de posibles amenazas y conecta las torres para una futura coordinación. Pivotar la torre hacia la columna C abierta indica una clara intención de desafiar el control de las blancas y activar una pieza que ha sido algo pasiva, con el objetivo de crear un contrajuego inmediato contra la estructura de peones del flanco de dama, y potencialmente las casillas claras alrededor del rey blanco. Al asegurar la estructura de peones del flanco de dama, esta maniobra evita cualquier expansión inmediata del flanco de dama por parte de las negras, mientras prepara sutilmente para un futuro avance del peón B de las blancas, con el objetivo de ganar espacio y restringir las piezas menores de las negras. Buscando alterar la estructura del flanco de dama, las negras empujan audazmente el peón B, desafiando el control blanco de la columna C y apuntando a abrir líneas para el contrajuego. Este ambicioso avance crea inmediatamente una tensión dinámica, sacrificando potencialmente la estructura de peones por la actividad, y obliga a las blancas a considerar cuidadosamente si aceptan el peón o mantienen su sólida formación. Mover el alfil a D3 tiene como objetivo mejorar su alcance y conectarse con el flanco de rey.
reforzando sutilmente la estructura mientras busca debilidades en la expansión del flanco de dama. Un ataque agresivo de peón en el flanco de dama se enfrenta con una audaz redistribución del caballo, buscando explotar la columna D abierta para influencia central y actividad potencial de piezas. Abrir el centro con esa captura de peón crea desequilibrios inmediatos y obliga a las negras a reaccionar ante las diagonales recién abiertas, exponiendo potencialmente su desarrollo en el flanco de dama. Al tomar la columna abierta e iniciar un intercambio de piezas menores, las negras desafían activamente la estructura de peones centrales de las blancas y apuntan a simplificar la posición, liberando potencialmente el alfil de la dama y creando un contrajuego dinámico en la columna C. Al recuperar aquí la dama, las blancas reposicionan la monarca para una acción inmediata, con el objetivo de aprovechar la columna C abierta y ejercer presión sobre el rey negro, potencialmente expuesto. El cambio en D3 ha simplificado el centro, pero ahora la dama blanca está centralizada, lista para participar en las próximas escaramuzas y controlar casillas clave. Esta elección señala un cambio hacia un juego más activo, donde controlar la iniciativa y coordinar las piezas se vuelve primordial. Observe cómo la dama ahora mira el flanco de dama, potencialmente apoyando un empujón de peón o preparándose para un ataque rápido. Abrir la columna A con esta captura crea un arma de doble filo. Si bien introduce una igualdad material inmediata, también otorga a las blancas una carretera potente y abierta para su torre, potencialmente apuntando al debilitado peón B y estableciendo amenazas en la avenida recién liberada. Asegurar la columna A abre una vía directa para la torre, potencialmente presionando a los peones del flanco de dama de las negras y creando oportunidades para futuros avances de peones o sacrificios de piezas a lo largo de esa ala. Al iniciar una fascinante lucha posicional, esta colocación de la dama en B7 se prepara para desafiar el control de la columna A y potencialmente apuntar hacia la diagonal larga. Es una maniobra flexible, que no compromete a la dama de inmediato, pero mantiene abiertas las opciones para futuros avances del peón central o incluso un levantamiento de torre temático. La presencia de la dama aquí disuade a las blancas de simplemente ocupar la columna C abierta con una torre, obligándolas a considerar el contrajuego de las negras. Este movimiento redirige sutilmente la presión y prepara el escenario para un medio juego más dinámico en el que las negras pretenden explotar cualquier sobreextensión de las piezas blancas. Al solidificar la estructura de peones en el flanco de rey, esta maniobra tiene como objetivo crear un escudo defensivo robusto para el monarca, anticipando posibles tormentas de peones o incursiones de piezas a través del centro o el flanco de dama. En un reposicionamiento estratégico, el alfil se retira a una casilla más defensiva, anticipando una posible presión en el flanco de dama y preparándose para apoyar la estructura de peones central si las blancas presionan más en esa ala. La duplicación de las torres en la columna C ejerce ahora una presión innegable sobre el flanco de dama ligeramente expuesto de las negras, con el objetivo de abrir líneas antes de que las negras puedan consolidarse. Un intento ambicioso de tomar la iniciativa en el flanco de dama redesplegando la torre a una casilla más activa, amenazando con infiltrarse en la estructura de peones de las blancas y explotar potencialmente la columna C abierta. Un reposicionamiento sutil, con el objetivo de liberar la columna C y potencialmente redistribuir el caballo a una casilla más activa, tal vez F4 o G3.
mientras se renuncia a la presión sobre la columna D. El alfil se desvía desde su puesto pasivo en E7, observando las casillas centrales y preparándose para disputar la casilla D4. Un centro potencialmente crucial para las piezas blancas, al mismo tiempo que mejora su propio alcance más allá de la cadena de peones. Reforzar la cadena de peones del flanco de dama y prepararse para desafiar potencialmente la torre repentinamente activa de las negras en C4 construyendo apoyo defensivo. La posición explota cuando las negras inyectan dinamismo central, desafiando a las blancas a enfrentar la masa de peones y desbloquear nuevas vías de ataque. Abrir la columna E para su torre. Una táctica audaz que obliga a las negras a tomar una decisión sobre su estructura de peones centrales. Este intercambio podría conducir a un medio juego dinámico, donde las debilidades de los peones se vuelven más pronunciadas. El viaje de la dama a la casilla D5 inyecta instantáneamente una oleada dinámica, desafiando la presencia del peón central de las blancas y potencialmente abriendo líneas para las piezas de las negras. Esta asertiva colocación sondea la estructura de peones centrales de las blancas, lo que obliga a considerar inmediatamente ajustes defensivos e insinúa futuras intenciones agresivas. El intercambio de damas simplifica la estructura, lo que potencialmente conduce a un final favorable para las blancas, ya que sus piezas están algo mejor coordinadas. La recaptura en D5 solidifica la presencia del peón central de las negras y prepara para posibles avances posteriores en D4, al tiempo que libera la casilla E8 para el alfil. Reposicionar la torre en la tercera fila permite a las blancas disputar potencialmente la columna A, o apoyar un futuro avance B4-B5. Al tiempo que libera la columna D para posibles operaciones. El peón avanza, desafiando agresivamente la estructura central de las blancas y buscando liberar las piezas de las negras, al mismo tiempo que crea un puesto de avanzada potencial para el caballo en D4 en caso de que pueda llegar allí. Reposicionando estratégicamente el alfil en la casilla activa C3. Las blancas se preparan para disputar la columna C abierta, con el objetivo de intercambiar piezas y potencialmente simplificar hacia un final más favorable, donde el peón aislado del oponente en D5 se convierte en una clara debilidad. Desplazar el alfil a D7 tiene como objetivo solidificar el avance del peón D, preparándose para desafiar la presencia central de las blancas y potencialmente liberar la torre en C4, al mismo tiempo que ofrece una casilla de retirada en caso de que la situación táctica en el flanco de dama se deteriore. Al introducir el caballo en una casilla más activa, esta maniobra busca explotar la columna D recién abierta y potencialmente presionar las defensas del rey negro. El cambio de torre simplifica inmediatamente la posición, obligando al caballo blanco a retroceder y abriendo la columna C, una clara ganancia para la iniciativa negra. Asegurar la columna C abierta con la consolidación del alfil evita que la torre negra se convierta en una amenaza inmediata, estableciendo una estructura más estable para las blancas en los intercambios subsiguientes. Abriendo la columna C para la torre. 30. TC8 tiene como objetivo disputar directamente la única columna abierta en el tablero, desafiando el control de las blancas y potencialmente perturbando su coordinación. Recuperar la columna abierta es una prioridad, pero colocar el alfil aquí podría abrir vías para que la torre negra en C4 se infiltre aún más, potencialmente apuntando al peón debilitado de B2 o creando futuras amenazas de mate.
Aprovechar la columna abierta con la torre establece una presión inmediata en el flanco de dama, desafiando a las blancas a encontrar una defensa estable contra las posibles infiltraciones que surgirán. Asegurar la ruta de escape del alfil reconoce la creciente presión sobre los peones del flanco de dama, asegurando que la pieza siga siendo un participante activo en lugar de un escudo pasivo. Iniciar una tormenta de peones en el flanco de rey ahora crea debilidades estructurales inmediatas alrededor de su propio monarca, extendiéndose potencialmente demasiado antes de apoyar adecuadamente el avance o garantizar la seguridad del rey. Interrumpir la cadena de peones de las negras y crear un escenario de peones pasados en la columna D es el objetivo principal aquí, forzando potencialmente un intercambio de dama que favorezca la iniciativa de las blancas. La audaz salida del caballo a la quinta fila inmediatamente cuestiona el control central de las blancas y apunta a interrumpir la cadena de peones, abriendo potencialmente líneas hacia el rey. Desafiar la cadena de peones de las negras abre líneas, con el objetivo de explotar al rey expuesto y potencialmente crear un peón pasado. Pero también afloja la propia estructura de las blancas. Al aceptar el peón ofrecido, las negras disuelven un bloqueo central, abriendo vías que podrían resultar vitales. Esta captura dinámica no solo libera al caballo sino que también debilita potencialmente la estructura de peones en el flanco de rey de las blancas, creando nuevas posibilidades tácticas y obligando a las blancas a reevaluar su configuración defensiva. Mover la torre a la tercera fila tiene como objetivo reforzar la defensa del peón E y al mismo tiempo preparar un posible avance del peón G para crear un respiro en el flanco de rey y desbaratar la avanzada caballeresca de las negras. Al percibir una oportunidad para activar el alfil y ganar influencia central, este movimiento tiene como objetivo reposicionar la pieza en una casilla más dinámica, observando una posible presión a lo largo de la columna C y desafiando la estructura de peones centrales de las blancas. Al liberar al caballo en una casilla aparentemente dominante, este movimiento inyecta un caos inmediato, obligando al rey negro a una posición precaria y potencialmente perturbando la coordinación de las piezas restantes a medida que se intensifica la batalla por el centro. Buscando refugio del jaque intrusivo del caballo, el rey precipita una tormenta de peones, abriendo potencialmente diagonales cruciales para las piezas blancas.